Listo, entonces, bueno, me presento nuevamente, no sé si de pronto ya me conocían, mi nombre es Luis Rodríguez, soy implementador del software Contar ERP y pues vamos a dar un refuerzo sobre el proceso de nómina, ¿listo? Entonces, yo por allí les había enviado un videito para que por favor lo vieran. Vamos a dar un repaso de las características del módulo como tal y cómo más o menos tienen que funcionar algunas cosas para que el proceso de nómina funcione correctamente. Entonces, en principio, la configuración. Desde nómina, nosotros tenemos lo que son las categorías de los empleados. ¿Qué son las categorías? Los grupos de empleados. Estas categorías es simplemente definir quiénes son de cada área, ¿sí? Crear las áreas para poder definir en las hojas de vida de los empleados quiénes corresponden a cada una, pero adicional, eso lo vamos a trabajar tanto en conceptos como en la configuración. ¿Por qué en los conceptos? Porque cuando yo ingreso por aquí a los conceptos y yo voy a crear un concepto, digamos el salario básico o el auxilio de transporte, él me va a pedir esas mismas categorías y yo a esas categorías le voy a tener que asociar las cuentas contables que me deben afectar. No sé si de pronto ustedes manejan proceso contable con contar. Sí, puede que no. Si de pronto no lo manejan, pues bueno, digamos que es algo que podrían llegar a manejar en algún momento, pero esto les va a permitir que si en algún momento ustedes quieren generar informes como balances, estados financieros y demás, teniendo el módulo, obviamente, contable, que el sistema les permita organizar la información acorde a cómo ustedes vayan a manejar los registros contables. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando creamos un concepto, o cuando está creado un concepto, ustedes lo único que tienen que hacer es asociar la cuenta que tienen que generar. Por ejemplo, lo administrativo siempre va a la 51, lo operativo normalmente va a la 52 o a la 6, pero bueno, ya es un tema contable que la idea es que si en algún momento ustedes llegan a manejar el proceso, puedan organizarlo, teniendo en cuenta que eso les va a servir para generar informes financieros y todo el proceso adicional. ¿Listo? Muy importante tener eso en cuenta. Cada concepto que creemos debe tener esa configuración. Por eso, si yo miro por aquí un concepto de ustedes, crédito caja unión, ¿sí? Él también tiene todas esas cuentas y son cuentas que deben llevarse a un registro contable para el manejo en general. Hay unos conceptos que ya están creados y son unas siglas que están parametrizadas en el sistema, que son las primeras cuatro. ¿Cuáles son las primeras cuatro? Salvas, transporte, salud, pensión. Esas no se deben volver a utilizar. Quiere decir que ustedes no las van a volver a encontrar aquí repetidas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo varios como préstamos, retefuente, otro pago, otro descuento. Esas siglas yo las puedo seguir utilizando. Y cada vez que yo creo un concepto, puedo utilizarlas, no hay ningún problema. Como ustedes pueden ver, también hay algunos conceptos que están en rojo. Esos conceptos que están en rojo son conceptos que hace falta parametrizarles la configuración del concepto DIAN. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente me doy como sobre el concepto, doy doble clic y él me lo pone aquí en la parte de arriba. Tengo que verificar que estoy sobre el mismo concepto que estoy dando aquí doble clic en la parte de abajo. Ya cuando el concepto está aquí en la parte de arriba, venimos aquí a parametrización avanzada y le ponemos aquí el concepto DIAN. Simplemente seleccionar el concepto DIAN y grabamos. Eso es lo que se hace con aquellos que no lo tengan. De pronto, si ustedes no lo utilizan, listo, no necesitan hacerlo. Pero es importante que si yo voy a realizar el proceso de envío hacia la DIAN, todos esos conceptos tengan esa configuración del código DIAN. Si no, no va a salir el envío electrónico. Los conceptos tienen unas parametrizaciones generales que son un código que es automático. Cada vez que yo le digo crear uno nuevo con el botoncito de crear concepto, él me lleva un código por defecto, una descripción que la idea es que no sea muy larga. El tipo de concepto si es pago o deducción, en un volante de pago solo hay o pago o deducción, nada más. Tipo de cálculo específico o fijo, que es los que se utilizan normalmente. Específico que es que depende de algunos cálculos. Por ejemplo, yo tengo mi salario básico, que es el que estamos viendo en este momento, pero si llegado el caso, mi empleado tuvo una incapacidad, entonces el sistema identifica que depende de algo más, que en este caso sería esa incapacidad. ¿Por qué? Porque ya no le pagaría la totalidad de los 30 días laborados, sino que dentro de las novedades existe una incapacidad, pues el sistema, ¿qué va a hacer?
descontar de su salario los días que el empleado estuvo incapacitado y pagarle de otra manera. Entonces, eso es un concepto específico que depende de algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de conceptos específicos, hablamos de que son conceptos que dependen de si pasó alguna novedad o si hay alguna novedad implícita, como incapacidad, licencias no remuneradas, de pronto licencias de maternidad, todas esas cositas hacen parte de un concepto que depende de algo. Cuando yo lo pongo fijo, si yo definiera que es fijo, no dependería de nada. Entonces, si yo le digo, pues a ese concepto le voy a pagar 1.300.000, así el empleado tenga o no tenga novedades, van el 1.300.000. Pero quien define ese valor soy yo, cuando es fijo. Entonces, en ese caso yo le digo, listo, es fijo. Entonces, ese valor no tiene variaciones, si el empleado estuvo incapacitado o no, igual se le van a pagar. Por eso la diferencia entre un concepto específico y un concepto fijo. Cuando es fijo no necesita ni divisor ni factor, que el divisor y factor es el que determina la cantidad de días laborados, la cantidad de tiempo por el que se va a generar la novedad, ¿sí? Entonces, si yo digo que es el salario hablamos de 30 días por mes y el factor es que yo le pago el día si el empleado trabajó. Entonces, cuando hablamos de una hora extra, sí, solo como para el ejemplo, aunque no sé si de pronto tal vez no los utilizan, cuando hablamos de una hora extra, hablamos de que el empleado, tomamos el salario del empleado. Aquí siempre hablamos sobre el salario, por eso la base, el básico de cada empleado. Es esto que se llama base. Cuando nosotros hablamos de esta base, es el salario, tomamos el salario del empleado, lo dividimos entre la cantidad que está en el divisor y lo multiplicamos por el factor. De esa manera hallamos el valor unitario. ¿Listo? Por eso si el empleado trabaja en el salario, ¿no? Si trabajó 30 días, pues tomamos los 30 y los multiplicamos cada día por la base y el factor que corresponde. Cuando hablamos de una hora extra, entonces son el básico dividido la cantidad de horas que debería laborar al mes. Obviamente esto ya cambió. Creo que actualmente estamos en 230 si no estoy mal. Bueno, las que corresponda, la cantidad de horas que corresponde y el factor si sigue siendo el mismo. Entonces, ahí lo único es que tomamos el salario dividido la cantidad de horas que debe de generarse al mes por el factor. De esa manera es como les digo, se halla la información. Cuando nosotros marcamos que la sigla, estas siglas, como les comento, hay varios tipos de siglas y nosotros vamos desde el principio hasta las cuatro primeras que les digo que ya no se deben utilizar porque ya existen. Entonces yo no puedo tener dos siglas, dos conceptos que tengan la sigla salud. ¿Por qué? Porque la salud en cuanto al concepto es uno solo, lo mismo la pensión, el transporte y el salario. Si yo llego a tener dos conceptos que tengan esa misma sigla, que de pronto creé otro y le puse esta sigla ahí por defecto y no me di cuenta, el sistema va a intentar liquidar el salario dos veces y les va a quedar mal la nómina. Entonces, por eso es muy importante que esas cuatro siglas no las vayan a duplicar o utilizar para otras cosas. Hacen parte de los primeros cuatro conceptos, no se deben utilizar más. Listo, que necesito crear un concepto que sea tipo un pago que yo le hago a mi empleado por un concepto que si el empleado cumple, yo le doy 100.000 pesos y si no, no se los doy. Esos los creamos como otro pago. Sí, entonces aquí están otro pago. Esos no necesitan ser específicos, sino simplemente fijo. ¿Por qué? Porque es lo que yo digo. Yo determino si se lo doy o no. Si yo quiero pagárselo, le creo la novedad. Si no, pues no se la creo. Ese es el método cuando son conceptos de ese tipo. Hay conceptos que son fijos y que yo los puedo agregar directamente a la hoja de vida. Ya ahorita lo vamos a ver en la hoja de vida de algún empleado. Entonces aquí en esta parte lo que yo hago es definir. La sigla es como la información que va a tener. Por ejemplo, si el caso contrario, que el empleado de pronto ellos trabajan en una hora y él era el encargado de una máquina y pues se le perdió la máquina y no se tocó descontarla, entonces le creo un otro descuento y se lo creo como novedad. Esas son las siglas con las que yo puedo, digamos, utilizar para varias cosas. Que tienen un seguro de vida y ese seguro de vida entonces pues no es de la empresa, pero igual yo se lo descuento, otro descuento, que de pronto yo le hago un pago porque le pago el celular a una parte del plan de celular al empleado.
o otro pago, ¿sí? Todas esas cositas yo se las voy asociando de acuerdo al tipo de concepto que yo vaya a generar. Cuando marcamos una incapacidad, por ejemplo, fíjense que en las incapacidades, cuando yo le marco que es incapacidad, se nos abre una ventanita nueva aquí en donde dice clase. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de incapacidad es. Si es una incapacidad de EPS, una licencia de maternidad, una incapacidad de AEL o una licencia remunerada. ¿Cuándo se dan las licencias remuneradas? Por ejemplo, licencias de paternidad. Esas se marcan como licencia remunerada. Que de pronto una licencia por luto. Esas también son licencias remuneradas. Todos aquellos permisos que yo le dé a mi empleado por días, esos son por días, que yo le dé a mis empleados y que se los vaya a pagar, pero como el empleado no asiste a la oficina, pero igual se los voy a pagar, son licencias remuneradas y se marcan con esa opción. Y son más o menos para ese tipo de liquidaciones. Ahora bien, aquí encontramos unas opciones que se llaman cotiza salud y pensión, constituye salario y remunerado e ingreso no constitutivo de renta. ¿Para qué son esas opciones que vemos aquí? Cuando un concepto hace base salarial y se le debe descontar salud y pensión, debe tener siempre estos dos chulitos. Anteriormente yo podía tener conceptos que cotizaban salud y pensión, pero que no constituían salario. Eso fue hace ya varios años. Ya actualmente no. Entonces, todo concepto que cotiza salud y pensión automáticamente debe constituir salario. Entonces, siempre esos dos chulitos van de la mano. Es muy importante que los tengan en cuenta. Si yo le voy a descontar salud y pensión por ese concepto, debe también tener el concepto constituye salario. ¿Eso? ¿Qué conceptos tienen eso? Comisiones. ¿Sí? Por ejemplo, es un pago, si el pago es frecuente, que digamos, no es un pago que yo haga por allá cada 3 meses, o que yo lo haga por allá cada cierto tiempo, sino que ya es frecuente, que puede ser cada quincena o casi que todos los meses, automáticamente ese concepto se vuelve constitutivo de salario. Entonces, todo eso hace parte de la reglamentación y pues también de las políticas de la empresa. Obviamente, cada empresa lo maneja acorde a sus necesidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es el chulito remunerado? Entonces, hablemos de una hora extra. Entonces, yo tengo un empleado que este empleado tiene un salario de 2.500.000. ¿Listo? El empleado tiene 2.500.000. Por defecto, por ley, todavía tiene derecho a su auxilio de transporte. Porque en este momento la base del auxilio de transporte no, está a partir de 1.435.000, creo que quedó el salario, algo así. Entonces, ese salario, por defecto, en el momento que yo sumo los dos salarios, tengo más de dos salarios, pues ya no tengo derecho a mi auxilio de transporte. Pero mientras yo no supere esa base, todavía tengo derecho al auxilio de transporte. ¿Qué sucede? Que si el empleado por salario devengo los 2.500.000 por salario, más unas horas extras adicionales que hizo durante el mes, y esas horas extras, digamos que fueron de 600.000 pesos, al superar ese salario o esas comisiones o horas extras o lo que sea, al superar los dos mínimos, automáticamente el tener ese chulito de remunerado por ese concepto adicional que yo le estoy pagando, por defecto el sistema ya no le va a pagar el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque ya superó la base. Pero caso contrario, que si yo digo, no, para mí las horas extras no hacen base para eso y yo igual se lo quiero pagar el auxilio de transporte, simplemente le quito el chulito de remunerado. Eso por eso también depende de las políticas de la empresa. No hay una política que diga que yo no le puedo pagar a mi empleado. Todo lo contrario, las políticas van hacia abajo, que yo no le puedo pagar por menor valor. Pero si de pronto la empresa ha decidido que siempre le va a pagar el auxilio de transporte, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema porque siempre, desde que sea a favor del empleado, nunca va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Eso ya depende de la política de la empresa. Para eso es ese chulito de remunerado. Se define de acuerdo a la necesidad. Si yo se lo voy a pagar o no, entonces debe ir esa marcación según corresponda. Y este cuadrito que vemos aquí que dice parámetros para prestaciones, retenciones o incapacidades corresponde más que todo para los conceptos de las prestaciones sociales, que son cesantías, intereses, prima y vacaciones. Estos conceptos tienen que tener una marcación adicional, que es marcar por cuánto tiempo debe hacer el promedio. Por ejemplo, las cesantías son de todo el año.
Entonces son 360. Lo mismo los intereses, ¿sí? Prima de vacaciones, aquí, prima de servicios, perdón, aquí ya cambia, son solamente de 180 días. Y las vacaciones también son 360. Eso es muy importante, así como está bien, hay que revisarlo, siempre hay que tenerlo en cuenta, solo para que sepamos de dónde él va a tomar el promedio hacia atrás. Pasa lo mismo con las incapacidades. Cuando nosotros hablamos de una incapacidad, tenemos que definir qué promedio se va a tomar para esas incapacidades, ¿no? Entonces yo le digo, ok, esa incapacidad va a ser el promedio de los últimos, ¿qué? Recordemos que según las normas de hace más o menos 2 años, debemos tomar el promedio de los últimos 30 días. ¿Listo? Entonces, eso lo debemos tener aquí marcado para que en el sistema, cuando se va a tomar el promedio de las incapacidades, tome el promedio de 30 días hacia atrás. Y entonces, ese es el método para la generación de esas novedades. Muy importante tener eso en cuenta. Cuando nosotros ya tenemos esa configuración de los conceptos, ya listo, lo generamos normal. Entonces, cuando ya está listo nuestros conceptos, también tenemos que tener en cuenta una parametrización que son las hojas de vida. En las hojas de vida de los empleados, ¿qué depende? No solo depende de los conceptos, depende también de una parametrización que nosotros vemos aquí, que se llaman el maestro de entidades. ¿Qué son maestro de entidades? Donde yo creo las entidades de mis empleados. Entonces, las entidades que son Porvenir, Protección, seguros, cajas, bancos, sí, todos ellos deben estar creados aquí. Y también en administración. Recordemos que en administración deben estar creados los terceros para poderlos crear aquí, asociarlos directamente. Entonces yo simplemente pongo acá, le digo nuevo, pongo acá el NIT, el dígito de verificación, el nombre, el tipo que aplica, si es EPS, ARL, fondo, caja, banco, el que corresponda. ¿Listo? Y el código de la entidad. ¿Cuál es ese código? Es estos códigos que se definen por una categoría de acuerdo a la entidad y esos códigos están definidos, ustedes los encuentran en internet. Entonces yo me imagino que ustedes más o menos ya los conocen. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Los tipos de nómina. ¿Qué es el tipo de nómina? Definir si voy a hacer el pago quincenal o mensual, o los dos. Yo puedo tener empleados a los que yo les pague quincenal y empleados a los que les pague mensual, pero deben estar en categorías diferentes, ¿sí? Para que cuando yo liquide, pues salgan en tipos de nómina independientes. Entonces ustedes definen si lo van a crear por grupos o quincenal y mensual, quincenal administrativo, quincenal operativo. Ustedes pueden crearlos allí como necesiten, no hay ningún problema. También es importante tener en cuenta el maestro de constantes. ¿Qué hacemos aquí en el maestro de constantes? Definir todos los años el salario mínimo y el auxilio de transporte de los empleados. Adicional de algunas bases para, por ejemplo, las retenciones, de pronto si tenemos la necesidad de pagar indemnizaciones, por aquí yo defino cuál es el tope máximo, que si tengo empleados que ganan más de 10 salarios mínimos, pues que a ellos se les hace un tope. Y si ganan más de ciertos valores, pues ahí sí les liquida lo que son SENA e ICBF. Todo ese tipo de cositas se define aquí, pero digamos que lo más importante que yo defino acá es el mínimo y el auxilio de transporte. Por ejemplo, si ustedes ahorita están adelantando las nóminas del año, lo más importante aquí es no cambiar este salario hasta que terminen de liquidar todo lo que corresponde al año. Por ejemplo, ahorita, listo que llegué a diciembre, pero para liquidar cesantías e intereses de cesantía tengo que tener este salario todavía el del año anterior. Hasta que yo no liquide cesantías, intereses, todos mis procesos, no cambio este salario, además de no cambiarlo en la hoja de vida de los empleados también. Eso es muy importante. ¿Cómo se cambia? Entonces simplemente me ubico acá, doy doble clic y ya cuando está aquí en la parte de arriba pongo el nuevo valor y lo grabo. Ese es el método, así se realiza el proceso. Es muy importante tener en cuenta que esto se debe hacer todos los años, pero aquí van los datos por ley. Entonces yo que vengo aquí, pongo el 1.400.000 que quedó, ese 1.400.000, bueno, el que haya quedado, 23.500. bueno, ese valor. Lo pongo acá, lo pongo aquí. Entonces yo lo pongo, grabo y este es solo la base. Después, ¿qué tengo que hacer? Cambiar en la hoja de vida de mis empleados, pero hay dos opciones. Uno, ingresar empleado por empleado y cambiarlo. Busco aquí mis empleados. Normalmente si va a cambiar salarios o algo, lo cambio con el botoncito amarillo. Busco
ingreso, vengo aquí en información y cambio. ¿Listo? Pero si yo tengo varios empleados que tengan el mismo salario y a todos se los voy a cambiar al tiempo, tenemos un utilitario aquí que se llama cambiar salario a empleados. ¿Listo? Entonces aquí dice cambiar salario a empleados. Y yo le digo aquí por salario, ok, entonces todos los que tengan en en este momento 1.300.000, yo le voy a decir aquí que me lo ponga a 1.423.500. Eso. Sí, señor. Eso, y le digo desde cuándo. Entonces, esto siempre, todos los cambios de salario, importante, todos los cambios de salario se hacen siempre al primer día del mes. Nunca intermedios, nunca el 15 o el 20, no. Siempre los cambios de salario se hacen a primer día del mes. Entonces, yo le digo aquí, todos los que tengan este salario, ahora póngameles este, y le doy aquí en el rayito. Él me va a hacer un proceso de cambiarme a todos los empleados que tengan el mínimo, dejármelos con el nuevo salario. ¿Listo? Pero para hacer esto, siempre les recomendamos que ya hayan liquidado todo. Cesantías, intereses, primas, vacaciones, todo lo que corresponde hasta 31 de diciembre. Entonces, es muy importante eso tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ah, que tengo todos los de 1.500.000 que son diferentes y les quiero poner otro valor. También lo puedo hacer. Ese proceso se hace cuando ejecutamos estos cambios de salarios. Listo. ¿Qué otra cosita necesitamos? Ah, importante es ahí, maestro de constancia. Si yo quiero crear cargos, los puedo crear por este lado, pero no es obligatorio. Esto es simplemente una plantilla que puedo asociarlo a los empleados para que cuando yo creo un empleado nuevo, por defecto él me lleve el salario. Pero también al momento de crear la hoja de vida, lo puedo poner manualmente sin necesidad de tenerlo en esta lista. Esto lo puedo hacer de las dos maneras. Para la liquidación de lo que son las novedades de la pila, todo lo que tiene que ver con seguridad social. Entonces aquí están creados los conceptos, cesantías, primas, vacaciones, todos los conceptos y los porcentajes de ARL que para ustedes son aplicables actualmente. ¿Qué corresponde a esto? Que cada vez que ustedes se ubican en un concepto, fíjense que los conceptos cambian. ¿Cuáles conceptos? Los que están aquí al lado derecho. Estos conceptos son los conceptos base de liquidación. Para yo poder liquidar la prima, ¿qué debo tener en cuenta? Estos conceptos. Para yo poder liquidar los intereses, ¿qué debo tener en cuenta? Estos conceptos. Y así se hace con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, aquí los conceptos están con su concepto, el tipo de concepto, si es prestación para fiscal u otro, una sigla genérica, el porcentaje general, pero obviamente eso depende de otras cositas internas que están liquidadas y de los promedios. Y unas cuentas allí que pues creo que por ahora no les afectan mucho por lo que ustedes no manejan el proceso contable con contar. Pero listo, ahí está la información, aquí están las entidades de las ARLs que actualmente les afectan y una configuración genérica que por ahora ahí sí está bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta. Por aquí la información son los tipos de cotizantes. Entonces aquí los tipos de cotizantes son dependiente, aprendiz en etapa lectiva y aprendiz en etapa productiva. Son los genéricos, pero puedo tener más. Si yo tengo empleados con unas categorías especiales, también los puedo crear allí, no hay ningún problema. Igual esa es la idea que yo los pueda manejar de acuerdo a la necesidad. Em, Subtipos de cotizante aplica para los empleados que son pensionados, ¿listo? Entonces, que son pensionados por tal motivo. Entonces, aquí les marcamos cuál es en la hoja de vida para asociarles ese datico. Em, por aquí también tenemos, miremos qué otra cosita, las entidades, motivos de retiro. Bueno, motivos de retiro cuando mis empleados se retiran o se retiran o se les finaliza el contrato. Y bueno, eso es más que todo como lo genérico allí. Ya cuando pasamos a la hoja de vida de mis empleados, pues normal, datos normales, todos los datos que son necesarios en en las hojas de vida de un empleado. Empezamos con todos los datos de direcciones, teléfonos, nombres, tipos de documento. Importante es que la dirección no sea muy extensa porque al ser muy extensa a veces presentan problemas al guardar. Por aquí ponemos la información. Importante que estos daticos de acá no son de donde la persona nace, sino donde la persona presta sus servicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta persona, Angie Caicedo,
presta los servicios en Cúcuta, en norte de Santander, ¿sí? No es que nazca allí, sino que de allí es donde la persona presta los servicios, porque el lugar de nacimiento está aquí en la parte de arriba. Pero si esa persona nació allí, pero ellos prestan los servicios aquí en Bogotá o en otro lugar, entonces aquí yo pongo dónde prestan los servicios. Esto es por temas de la caja de compensación. ¿Listo? Entonces aquí es donde el empleado presta los servicios. Tipo de contratos, si es normal, integral, aprendiz, estudiante, el que corresponda. Término fijo, indefinido. Cuando es fijo, aquí en la parte de abajo tiene que tener una fecha a fin de contrato. Si es indefinido, no es necesario esta fecha. Tipo de sueldo, fijo o variable, ¿sí? El que corresponda aquí. Categoría, fíjense que aquí empezamos a asociar los datos que ya creamos por allí en algún lado. Por aquí, periodo de pago, esto es importante, fíjense que no lo tiene, es importante ponerlo. ¿La nómina de ustedes es quincenal o mensual? Para la parte administrativa y operativa es quincenal. O sea, administrativo, entonces aquí sería quincenal. Sí, importante que eso también lo definan allí. Si el empleado llegado el caso es pensionado, le debo marcar aquí que es pensionado, ¿sí? Si no, tipo de cotizante dependiente. Si es pensionado, digamos acá, si es pensionado, debo seleccionarle por qué está pensionado. Eso es en los casos que lo requieran. Listo, después de eso pasamos a la información administrativa. Entonces, ¿cuál es el cargo, el salario, la entidad del banco a la que se le debe consignar, el número de cuenta, los datos normales, el número de contrato es muy importante. Este número de contrato ustedes lo definen. Pueden hacer un consecutivo o pueden crearle para cada empleado un consecutivo independiente. ¿Quién lo definen? Ustedes. Entonces, ustedes le van poniendo un número de contrato de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Horas mensuales, está mal. Importante tener en cuenta estas horas mensuales porque horas mensuales ahorita están como en 230. Entonces de pronto por error le pusieron 260, ¿sí? Pero horas mensuales por ley estamos como en 232, 234, algo así. Entonces por favor confirmar esos daticos también. Tipo de nómina, también. Aquí volvemos simplemente a seleccionarle quincenal o mensual. Porcentaje de riesgos. Entonces, de los porcentajes que creamos allí, seleccionamos cuál es el porcentaje de riesgos y se lo seleccionamos a cada empleado. Aquí, tipo de retención. Si el empleado no le vamos a liquidar retención, ninguna. Generalmente se utiliza la variable, pero de lo contrario, ninguna. Para aquellos que igual no tengan base, pues va ninguna igual. Último interés, última prima. Últimas cesantías, últimas vacaciones. Siempre la información del día que el empleado ingresó. Eso, aquí en esta parte. Cuando yo le voy liquidando, él automáticamente me va a actualizar estas fechas en cada uno de los conceptos que corresponda. Entonces, si yo liquide las primas, él automáticamente viene y los actualiza acá. Que le liquide unas vacaciones, automáticamente viene y lo actualiza. Eso es muy importante. Si de pronto también tiene retención y yo le necesito poner algunos conceptos para descontarle de la retención, todo esto se ubica allí. Solo para los casos cuando tienen esto deducible de vivienda, salud y educación. La entidad de pensión, caja de compensación, salud y ARL y fondo de cesantías. ¿Listo? Días de vacaciones aquí siempre van a ir 15 por defecto siempre van 15 que son la cantidad de días que tiene derecho un empleado por cada año laborado. Ahí siempre debe ir 15. ¿Sí? Actualmente es la reglamentación normal de Colombia. Entonces ahí siempre debe ir 15 por ahora. Esto se calcula automáticamente, por lo tanto no es necesario que ustedes le pongan nada allí. Entidad bancaria, número de cuenta, bueno, esto solo si el empleado tiene AFC, ¿sí? Si no, no es necesario ponerle esto. Esto es cuando el empleado tiene ahorros voluntarios de vivienda y demás. De lo contrario, si no, esto no es necesario. Forma de pago común al empleado, transferencia a cuenta. ¿Sí? Estos son datos allí adicionales de los carnets. Si no es necesario ponerlo, no importa. ¿Listo? Eso es. Y pasamos a la siguiente hoja en la cual yo pongo los conceptos asociados al empleado. Aquí es donde les decía yo que si de pronto le voy a pagar un concepto fijo a un empleado, digamos esta póliza de seguro, ¿qué? Que yo le descuento todos los meses al empleado 30.000 pesos. Entonces yo le pongo los 30.000 pesos aquí directamente. Y le digo aquí que me los descuente todos los 30 puede ser o los 15 cuando al empleado le quede más cómodo, ¿sí?
Entonces yo le digo ahí cuándo los voy a descontar. Si yo no le pongo nada acá, si lo dejo en blanco, se lo va a descontar en ambas quincenas si el empleado es, si el empleado es quincenal. Sí, señor, sí, señora. ¿Tiene una dudita por allí? Sí, señor. Por lo menos en el caso de, bueno, a póliza de seguro y caja unión que acá pues se pagan en las dos quincenas, se les descuentan las dos quincenas. Ahí Ujú. colocaría yo el valor total o el valor de la cuota de esa quincena. El valor de la cuota de la quincena, porque si le pongo el total, en las dos le Lo descuenta el descuentan total. los dos. Ok, Exacto, sí. Entonces solo lo que le descuento en cada quincena, sí, señora. listo, gracias. Esa sería la manera. Con eso no tengo que crear esa novedad, ¿sí? Porque pues si no me va a tocar todas las quincenas crear la novedad. Entonces, teniendo esta opción, lo que hago es que genero él automáticamente un pago o un descuento, dependiendo, en este caso es un descuento, porque el concepto es de descuento, el valor quincenal por por esa novedad que yo le estoy diciendo que sea automática todas las quincenas. Entonces, ese es la forma de decirle todas las quincenas. Si yo quiero que sea solo una vez al mes, pues entonces ahí sí le digo cuándo, o el 15 o el 30. Ustedes lo definen. Eso es importante allí para el caso de los conceptos que yo le asocio a los empleados. Ese es el método de lo que yo aplico aquí en valor y aplícalos. Ustedes lo definen. Si no le ponen nada, va en ambas quincenas o en el mes. Y lo último, para fiscales provisiones. Aquí se define cuál es la información que debe ir para lo que son lo que hablábamos ahorita de la seguridad social, de la pila y demás, de cesantías, primas, bueno, aquí se llaman provisiones en contar, ¿listo? Cesantías, primas, vacaciones, intereses. La ARL debe estar asociada únicamente con el concepto del porcentaje, porque fíjense que hay 10, 11 y 12, que la 10 es la del 1,44, la del 11 es la del 0,522 y la del 12 es la del 4,35. ¿Sí? Entonces, depende a qué porcentaje tenga asociado el empleado, es el concepto que voy a dejar aquí. Los demás, pues aquí van a salir todos, pero yo solo dejo los que le corresponden a ese empleado. ¿Listo? Algo importante acá. Estos conceptos van a nombre del empleado. Quiere decir que aquí tiene que ir el número de cédula del empleado. Entonces aquí simplemente ustedes vienen y ponen siempre el número de cédula de cada empleado para estos tres, porque para las cesantías sí se consignan a la entidad cuando se le pagan normal al empleado. Entonces, simplemente para esos tres corresponde el número de cédula del empleado. Y aquí estos otros deben coincidir con lo que ustedes pusieron aquí en la información administrativa en estos conceptos que vemos aquí. Eso deben ser, deben coincidir las cédulas, los terceros, perdón. Y listo, guardamos cambios. Ahí siempre le decimos guardar cambios porque hicimos algunos cambiecitos allí. Entonces, para tener en cuenta, solo de revisar eso, que tengan aquí el periodo de pago, que tengan aquí en la información administrativa, revisen por favor la cantidad de horas, creo que la deben revisar allí, y que aquí tengan el número de cédula en los conceptos de primas, vacaciones y cesantías, el número de cédula del empleado como tal. ¿Listo? Eso es. Ese es el método de la creación de las hojas de vida. Las otras pestañitas son adicionales. Si ustedes ya quieren entrar de pronto a crear alguna cosita por allí, lo crean. No, no es obligatorio ni necesario. Ya lo importante es lo que tenemos aquí creado en la parte general. Eso. Muy importante esos daticos allí como están. Entonces ya con eso tenemos crear las hojas de vida de los empleados. Ahora sí entramos a lo que son las transacciones. ¿Qué transacciones ejecutamos normalmente? Las transacciones tienen un orden. ¿Cuál es el orden de las transacciones que se debe ejecutar? Siempre lo primero que nosotros debemos liquidar o cargar en el sistema son las novedades. Antes de liquidar una nómina, lo primero que yo reviso son las novedades. ¿Qué empleados de pronto tuvieron, qué incapacidades, qué licencias remuneradas, qué de pronto horas extras, que alguna, no, alguna cosa adicional que yo deba cargar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo hago allí. Lo primero que hago son crear las novedades. Entonces vengo aquí a la opción novedades, le digo nuevo y le digo, esa es la novedad de qué periodo importante esta fecha. Con eso ustedes van a identificar esa novedad si corresponde a la primera, a la segunda quincena de cada mes. Entonces yo le digo, ok, voy a liquidar la del, la del 15 de diciembre del 2024. Eso, entonces aquí le pongo que esa es la novedad que corresponde a la primer quincena de diciembre. Busco aquí el empleado, entonces aquí me ubico, doy doble clic y busco al empleado que le voy a agregar la novedad. Le digo qué concepto le voy a que le doy en concepto en los tres punticos y selecciono qué novedad es la que que estoy incapacitado 2 días.
Entonces, por ser 2 días, recuerden que las incapacidades se dividen en dos. Los 2 primeros días a nombre de la empresa, ¿sí? Los 2 primeros días. Del tercero en adelante van a nombre de la EPS. Entonces, ustedes definen si es incapacidad al 66%, si son más de tres en adelante, o si es al 100%, si son solamente 2 días, 1 o 2 días. ¿Eso? Luego, eso sí, por eso deben tener siempre dos conceptos creados, que aquí tienen el 11 que es al 66%, y aquí está el 37 que es al 100%. Esos son. Importante esta fecha de aplicación. Esta fecha de aplicación es la que define cuándo la voy a aplicar en la nómina de mi empleado. Entonces debo tener mucho cuidado, porque si yo le pongo aquí que depende, que es de la novedad del 15 de diciembre, pero aquí le dejo la fecha de este mes, pues no me la va a tener en cuenta. Entonces aquí también debo decirle, esto aplica para el periodo de diciembre, y lo dejo a fecha de la primer quincena. ¿Eso? Le dejo ahí 15 de diciembre. ¿Cuánto? Entonces le digo aquí que fueron dos. Él por defecto, ¿qué va a hacer? Por eso es muy importante la información que les mencionaba del divisor y el factor, y la cantidad de horas en la hoja de vida. Deben ser iguales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que tanto aquí en conceptos, aquí cuando hablábamos del divisor y factor, por ejemplo, en este concepto, ¿sí? Él va a tomar el salario del empleado, lo divide en 30 y lo multiplica por este factor para hallar ese factor. Entonces también va a pasar lo mismo con las horas extras. Debemos tener la información allí asociada, y debemos validar que el divisor y el factor corresponda a la cantidad de horas que se generan. Si yo miro las horas extras, en este momento tiene 240, ¿sí? Pero debería estar ahí los datos. Ahí debería tener es la cantidad de horas que actualmente corresponden por ley, que lo que les digo son como 230. Y esto debe coincidir con lo que está en la hoja de vida de los empleados. Deben ser iguales. Eso es muy importante. Entonces, él lo que hizo fue tomar el salario del empleado, dividirlo en 30 y multiplicarlo por el factor 0,66. Eso es lo que hace él automáticamente. Importante, él aquí me pide fecha inicial de novedad. O sea, ¿cuándo inició esa incapacidad? Entonces, eso tiene que estar dentro del periodo liquidado. ¿Listo? Yo no puedo liquidar una novedad de una incapacidad de un mes que no corresponde. Eso antes lo hacíamos porque antes la pila lo recibía, no lo exigía, pero actualmente la pila exige que la novedad que yo estoy liquidando corresponda al periodo que estoy causando, que estoy pagando. Si no, ya no lo reciben. Para que lo tengan por favor en cuenta, porque a veces pasaba eso, ¿no? Que el empleado estuvo incapacitado, pero me llegó al siguiente mes la novedad, ya no aplica. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso como corresponde al mismo periodo, entonces le digo acá que fueron del 10 y del 11, los 2 días, 10 y 11 de diciembre. ¿Listo? Ese es en esos casos que es así. Si en el caso fuese una hora extra, ¿sí? Entonces yo selecciono aquí. Si el concepto no está asociado a la hoja de vida del empleado, el sistema me va a preguntar esto. El empleado no tiene este concepto asociado, desea asociarle el concepto, siempre debo decirle que sí. Importante. Si el concepto no está en la hoja de vida del empleado, cuando yo liquide la nómina, tampoco se lo va a liquidar. Por eso siempre debe estar ahí asociado. ¿Eso? Verifico la fecha, por defecto él me trae la misma fecha, pero siempre la verifico y le digo aquí cuántas horas son. 5,5. Ok. Ahí es donde hace lo mismo. Toma el salario, lo divide entre el factor y lo multiplica, lo divide entre el divisor y lo multiplica por el factor. Fíjense que aquí ya no me muestra lo de las fechas. ¿Por qué? Porque las horas extras es una cantidad que no es por día. Al no ser por día, pues no me pide las fechas de causación, que lo que sí pasó con las novedades de la incapacidad. Ese es el método de cargar novedades. Y yo así cargo las novedades aquí en el mismo archivo de todos mis empleados. Entonces, que ya no hay más desempleado, entonces ahora voy a hacer las de este otro empleado. Sigo ahí en lo mismo, el concepto, selecciono la cantidad, lo que corresponda, y le creo allí todas las novedades en este archivo para mis empleados. Que de pronto ya liquidé varias novedades de mis empleados de esa quincena y se me pasó alguna,
y ya no lo puedo editar o lo que sea, no importa, creo otro archivo, no pasa nada, puedo tener varias novedades de un mismo periodo para la liquidación de la nómina, no hay ningún problema. Y listo, guardamos y esas son mis novedades. ¿Eso? Por ejemplo, ustedes tienen aquí una novedad creada el 13 de diciembre para estos empleados. Eh, Aquí, por ejemplo, sí, lo que les decía, fíjense que ustedes tienen aquí unas novedades que corresponde, dice 13 de diciembre, pero aquí abajo hay del 15 de noviembre, del 30 de noviembre, del 13 de diciembre. O sea, hay novedades de diferentes periodos y pues no es la idea. La idea es que la fecha del encabezado coincida con las fechas de la liquidación. Sí, con eso ustedes no, que yo aquí tengo liquidadas unas cosas y en otras cosas, tranquilos, no, ustedes pueden crear todas las novedades que necesiten. Lo importante es que sean fáciles de identificar, porque si yo vengo acá y busco, pues yo digo, bueno, vamos a buscar las novedades de noviembre. Uy, pero en noviembre no hubo novedades, pero sí las hubo realmente, solo que están dentro de una fecha del encabezado que no corresponde al detalle. Sí, o sea, en el encabezado hay una cosa y en el detalle hay otras. Entonces, por eso es muy importante que para que sea fácil de identificar, fácil de ubicar si de pronto yo en algún momento tengo que consultar o algo, pues que el encabezado coincida con el detalle y no que de pronto pues que no lo identificábamos porque no sabemos cómo se liquidó y demás. A veces pasan cosas que se necesitan, entonces por eso es muy importante que la información coincida. ¿Listo? Hasta para una búsqueda, lo que les decía. Necesito ver solo las de tal periodo. Entonces yo le digo aquí, solo voy a buscar las de noviembre. No me va a salir nada porque no las hay realmente. Listo. Eso con respecto a las novedades. Siempre allí se crea todo lo que tenga que ver con incapacidades, licencias, de pronto algunos pagos adicionales, horas extras, todo lo que ustedes necesiten ahí en novedades. Préstamos. ¿Cuándo existen los préstamos? Cuando necesitamos de pronto hacerle un descuento a un empleado durante unas fechas determinadas. Entonces ustedes aquí tienen creados sus empleados, cuando se les realizó el préstamo, cuando se les realiza el primer descuento, tengamos en cuenta que esta fecha, por ejemplo, está mal. ¿Por qué? Porque ya las fechas van o quincenales o mensuales. Entonces yo no le descuento el 13 porque la nómina es quincenal, quiere decir que es el 15 o el 30. Entonces, estas fechas deben coincidir. Si es quincenal, se le descuenta el 15 de diciembre o el 30 de diciembre. Entonces también, pues, bueno, en este momento ya lo pueden dejar así, no hay ningún problema. Ya, pues, ya déjanlo así por ahora. Y un préstamo, cuando hablamos de un préstamo, esto es para tenerlo, digamos, un poquito más claro. Cuando hablamos de un préstamo, hablamos de algo que corresponde a más de una cuota, ¿sí? Porque entonces ya no sería un préstamo, pasaría a ser una novedad de descuento. ¿Sí? En este caso, ¿por qué no lo tomamos como préstamo? Porque un préstamo lo hablamos de que son, por ejemplo, el empleado sacó 500.000 pesos prestados a la empresa y solicitó que se lo descontáramos en 5 cuotas. Eso sí es un préstamo porque el sistema va a tener que generar una liquidación y descontar en ciertos periodos, en 5 periodos diferentes. Y eso lo hace el sistema automáticamente. Cuando es una sola cuota, es más fácil, es mucho mejor o más fácil crearlo como lo hicimos ahorita, como una novedad, porque simplemente se crea en ese periodo el descuento y ya. Ese es el método cuando nosotros ejecutamos las liquidaciones, ya sea de préstamos o sea de una novedad como tal que fue una única cuota. Sí, pues porque es más trabajo por este lado. Cambio por el otro lado, simplemente se llama el empleado, el concepto y el valor. Ya, y se le descontó en esa nómina. Aquí es más que todo cuando necesito controlar periodos de cada cuánto se le va a descontar, cuántas cuotas son y, bueno, el proceso es un poquito más extenso, ¿sí? Porque veo que pues aquí no, digamos, en este de pronto en este, por ejemplo, 2 cuotas. Entonces, el empleado sacó este valor que es 2 cuotas, listo. ¿En cuáles se le va en 2 quincenas? Perfecto. Y ahí el sistema automáticamente le va a descontar en la quincena de noviembre y luego en la primera y en la segunda quincena de noviembre. Cada una por valor de 205.000 pesos. Más o menos ese es el proceso. Pero digamos que si estos son así, son todos de una sola cuota, pues no lo necesitan hacer de esa manera, sino únicamente como novedad. ¿Eso? Esa es la diferencia entre novedad
y préstamo. Listo, ya luego pasamos a lo que es la liquidación de nómina. Que en la liquidación de nómina lo que hacemos es poner, si yo voy a liquidar por tipo de nómina, que la idea es hacer una nómina ya sea por los quincenales y otra nómina por los mensuales, que ahí yo le defino a quienes les pago quincenal y a quienes les pago mensual. Entonces defino la información y el sistema me va a filtrar únicamente a los empleados que corresponden de ese periodo. Posterior a eso, selecciono aquí el documento de la nómina. Siempre va a ir liquidación de nómina. Por defecto siempre lo marcamos allí. Y aquí en la parte inferior le ponemos el periodo a liquidar. Entonces yo le digo aquí, del 1 de enero al 15 de enero, días a liquidar 15 y la fecha de causación normalmente va a ser la fecha en la que yo pague. Entonces si yo le digo que del 1 al 15 de enero, pues voy a pagar el 15 de enero normalmente. O bueno, si la pagué el 13, si la pagué el 12, si la pagué el 16, el día que corresponda. Eso, seleccionamos las fechas, días a liquidar siempre debe ser 15 o 30 en su defecto para las nóminas mensuales y le decimos aquí liquidar. Él me pregunta, ¿está seguro? Le digo que sí. Y él me va a llevar a todos los empleados que estén marcados como quincenales y me los va a liquidar allí. Me sale el mensaje que liquidó exitosamente. Si hay algún error, me dice cuál es el error. Ah, en el empleado tal se presentó tal novedad. Eso, ahí lo generamos. Quiero ver que me liquidó, le doy clic en este botoncito. Entonces él aquí me trae todos mis empleados que estén marcados como quincenales y él me muestra aquí uno a uno qué fue lo que me liquidó. Entonces salario, salud, pensión, salario, auxilio de transporte, salud, pensión, una póliza del seguro, lo que les mostraba allí, los que tengan pólizas, así. Entonces ahí me los muestra según lo que corresponda. Bueno, entonces simplemente verifico la información, confirmo que los datos estén correctos. Por ejemplo, algo raro con Carlos Enrique Lobo. Bueno, a menos de que el señor ya esté pensionado. Si está pensionado, estaría bien, pero no le trajo pensión. ¿Listo? Si está pensionado, está bien. Y así, con cada uno simplemente damos un vistazo, confirmamos que de pronto los datos estén bien, que le esté liquidando, por ejemplo, préstamo Agrofer, tanto el valor, listo. Sí, eso es lo que verificamos, que los datos estén correctos. Si yo necesito de pronto imprimir por algún motivo, el, el volante. Simplemente le digo aquí visualizar y el sistema me va a mostrar como un volantico general de lo que se está, de lo que se está eh, cargando aquí en este momento. Algo se generó acá. Error de memoria. Bueno, debe ser algo del reporte. Yo los puedo visualizar aquí con este botoncito que tiene los dos sobrecitos. Le digo ver en pantalla y le digo aceptar. Algo pasó acá. Perdón, un segundito, miramos qué está mostrando esto. Cerramos aquí un segundito, perdón. Nómina. Bueno, igual para ver las nóminas liquidadas, entonces consulta reportes, la primera opción que dice consultar nóminas, rayito y ahí me salen las nóminas que se han liquidado, ¿no? Cualquier cosita ahí por esa opción. Y es lo mismo que estaba yo haciendo ahorita, solo que en otra opción. Pues de memoria voy a preguntar, esto es un tema de aquí del servidor, voy a preguntar qué es lo que está sucediendo, pues ya ahorita que, permítanme un segundito, aprovechamos de una vez y lo solicitamos.
Qué pena con usted. Listo, ya se hizo la solicitud y ahorita revisamos qué es lo que está sucediendo, pero ya con estos botoncitos, sea con este que está aquí o con este, debe permitirles visualizar en pantalla los formatos los formatos del volante de pago. También con este botón, si lo vamos a enviar a los correos de los empleados, que son los que asociamos en la hoja de vida, mediante una configuración que hacemos en administración, esto solo funciona con Gmail, importante. Sí, hay unas configuraciones que han creado algunos otros correos y no nos permiten enviarlo, pero Gmail sí lo permite. ¿Listo? Entonces solicitamos que si ustedes necesitan que nosotros enviemos los volantes de pago, nosotros hacemos aquí una configuración, ponemos aquí unos datos de sus correos, una contraseña que se genera mediante el correo y demás, y se enviaría el volante de pago a los correos que estén en las hojas de vida de los empleados. Luis, Se perdona, selecciona aquí no te está presentando la y atención. se le dice aquí enviar a los servidores y se le dice aceptar. Y él lo que hace es que a cada empleado le envía su volante de pago. Si en algún momento llegan a necesitar eso, por favor nos ponen un ticket con el botoncito de soporte. Aquí ustedes le dan clic al botoncito de soporte y pueden crear un ticket. Luis, Sí, señora. qué pena, es que no se está proyectando la pantalla. Están proyectando la pantalla. Mm, de compartir y vuelvo y la cargo. De pronto ya están bien. No, no, señor, no. Pues aquí yo estoy viendo. Yo aquí veo mi pantalla. Voy a conectarme desde otra pantalla para ver si me permite. Em, no, mire que estoy desde otra pantalla. Sí, estoy desde otra pantalla y sí puedo visualizar lo que yo estoy presentando aquí. ¿Aún no les muestra? No, señor, no. Incluso envía el capture al chat. Y si lo cierran un momento y vuelven y se unen, a ver si de pronto ya les permite visualizar. Listo, entonces espérenme un segundo, voy a cerrar y vuelvo a ingresar. Eso. Listo, Luis, ahora sí ya se ve la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, ustedes simplemente, sin lo que les decía, si ustedes necesitan de pronto en algún momento crear un ticket para soporte, porque pues la idea es que si tienen dudas, consultas o cosas así adicionales, simplemente crean un ticket con este botoncito de aquí que dice soporte. Él los va a llevar a una página. En esa página ustedes le dicen allí abrir ticket y ingresan con el correo y la contraseña que tienen asignados, ¿sí? Y ahí ustedes pueden crear el ticket. Em, también, si necesitan lo que les decía, enviar el email, simplemente aquí se le dice para todos y se le dice enviar aquí al correo, le dicen aceptar. Para eso necesitarían la configuración que les menciono. ¿Sí? Si de pronto ustedes necesitan enviar los emails, solicitan por favor un ticket para hacer ese proceso.
y listo. Entonces ahí ustedes crean la información y demás. Ok, que me quedó algo mal en la nómina, tengo que borrar y volverlo a hacer. ¿Cómo lo hago? Busco aquí en consulta reportes, consultar las nóminas, doy rayito, selecciono la nómina que borrar y le digo aquí en la canequita de basura, eliminar. ¿Listo? Y le digo que sí. Con eso se elimina la nómina y puedo volver a liquidarla si lo necesito hacer. Normal. Liquidar vacaciones. Para la liquidación de vacaciones es muy importante tener en cuenta que la información de la hoja de vida es lo que el sistema me va a traer. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo aquí nuevo, aquí en la parte de abajo selecciono aquí al empleado, busco a mi empleado y selecciono los datos que le voy a liquidar, de cuándo a cuándo. Entonces, él me dice que a este empleado se le dé el periodo del 15 de enero del 2021 al 15 de enero del 2022. ¿Listo? Entonces, yo le digo acá, ¿cuántos días se le van a pagar al empleado? ¿Desde cuándo inicia a cuándo finaliza la vacación? Hay algo curioso con este empleado, vamos a buscarlo aquí en la hoja de vida. Ok, por lo del periodo de pago. A todos es importante que le pongan aquí el periodo de pago. ¿Listo? Si en ese periodo de pago, por eso es que me salía ese mensaje que no correspondían las fechas y demás. Periodo de pago allí es muy importante. Entonces es importante que le revisen el periodo de pago a los empleados. Entonces nuevamente, transacciones, liquidar vacaciones. ¿Listo? Entonces ahí ya me trae los datos como corresponde. Solo verifico que estén bien los datos. Aquí siempre, si no me trae nada, yo siempre debo seleccionar donde dice liquidación de nómina. Si no lo trae, debo siempre seleccionar liquidación de nómina. Y listo, ahora sí. Verifico que el periodo esté bien. Si no está bien este periodo de vacaciones, debo ajustarlo en la hoja de vida del empleado. No acá porque acá no me deja. Debo hacerlo en en la hoja de vida del empleado. Y aquí le pongo el periodo de disfrute. ¿De cuándo a cuándo? A que este empleado salió desde digamos, desde el 25 de diciembre hasta, digamos, el 13 de enero. ¿Listo? El sistema por defecto va a tomar el salario promedio del empleado, que es el que viene de la hoja de vida, pero yo lo puedo modificar si yo necesito porque ustedes actualmente no tienen un histórico, entonces yo vengo acá y acá aquí en la configuración, una parametrización, yo le digo aquí capturar manual el salario promedio. ¿Por qué? Porque ustedes por ahora todavía no tienen un histórico. Entonces el sistema lo único que le va a traer ahí es el salario promedio, el salario del empleado. Pero pues si tiene comisiones o algo, pues ahí la idea es que ustedes lo puedan tomar. Días a pagar son los días que hay entre el 25 al 13 de enero. Pero aquí yo le pongo cuántos días tomó de sus vacaciones. Si solo tomó 8, pues solo le pondría 8. Pero para este caso, digamos que el empleado se tomó todos los 15. Entonces le digo ahí 15. Él por defecto me calcula cuánto es el valor de la vacación. Los días antes de la vacación me los paga aquí directamente dentro de la vacación. Fíjense que aquí en la parte de abajo dice salario. Me paga del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Me está pagando 24 días por este valor con el auxilio de transporte. Todo esto lo liquida directamente en en el volante de la vacación. Yo no tengo que hacerle una nómina independiente al empleado. ¿Por qué? Porque el sistema por defecto liquida tanto el salario que se le deba como las vacaciones. Eso lo hace el sistema automáticamente. Si hay novedades, él lo crea acá. Fíjense que de una vez él aquí me trajo la novedad por defecto. Eso de una vez se lo descontó. Si tiene retenciones y demás, él de una vez lo liquida acá. Todo lo trae por defecto. Ya si estuviese correcta esta vacación, pues simplemente yo le digo aquí grabar. Él me dice guardar y le digo que sí. Y lo mismo, esto lo puedo visualizar o lo puedo enviar al correo del empleado, lo que yo necesite. Esos son como la información de lo que nosotros ejecutamos cada vez que lo validamos. Oye, esta es la vacación número 7. Ok, que me quedó mal, debo borrarla. Ingreso por la misma opción, ya sea por aquí por transacciones liquidar vacaciones o directamente por el botoncito vacaciones. Busco la vacación número 7 y le doy aquí en el botoncito para buscar, este botoncito de acá. ¿Listo? La selecciono y de la misma manera canequita de basura y le digo que sí. Eso ya quedó borrado y los datos puedo volver a revisar, ajustar lo que yo necesite. ¿Qué otros procesos tenemos aquí?
Liquidación Luis, qué pena, Sí, ¿me señora. puede esperar 2 minutitos que me Sí, están señora, llamando? tranquila. Vale, gracias.
Hola Luis, ya qué pena. Vale, sí, señora, listo. Listo, entonces con respecto a esa liquidación, bueno, la liquidación de vacaciones, otra liquidación que generamos aquí que se debe hacer después de tener ya estas liquidaciones, también son liquidaciones de contrato. Entonces, cuando un empleado se retira, llegamos a esta opción, le seleccionamos aquí el documento de liquidación de contrato y le decimos nuevo. Seleccionamos siempre las opciones de todo lo que se liquida. Por defecto, él siempre trae cesantías, primas, intereses, prima y cesantías ya marcados. Debo marcar el de vacaciones y le digo aceptar. Llamo aquí al empleado, entonces selecciono aquí el empleado y en la parte de abajo selecciono siempre la opción liquidación de nómina. Siempre debemos seleccionarlo allá. En esta opción ponemos motivo de retiro, si renuncia, terminación o sin justa causa, la que corresponda y le decimos cuándo se retira el empleado de acuerdo a las fechas que yo tenga establecidas. En la parte de abajo remarco nuevamente lo mismo, la misma fecha, y le digo aquí en el rayito liquidar. Entonces el sistema lo que va a hacer es que le va a llevar, le va a hacer la liquidación de lo que le corresponde al empleado de los días laborados y lo que le tenga que descontar, si hay algún descuento pendiente y demás, se lo trae aquí, lo que está en cero no afecta, eso se puede dejar ahí, no pasa nada. Y aquí en la parte de prestaciones le liquida le pone la cantidad de días que se le lleva en cuanto a cesantías, primas, vacaciones, intereses. Yo debo validar esto. Obviamente aquí no debería ser más de 360 días porque pues está la liquidación solamente del año. Pero pues me imagino que es por lo que tienen cosas pendientes de periodos anteriores allí. Hay que actualizar esas fechas en las hojas de vida de los empleados, ¿no? Ahí debería estar solo hasta lo que se le deba. Puede que el empleado lleve desde el 2022 con la empresa, pero si ya se le han venido pagando primas, intereses y cesantías y demás, esas fechas deben ser del último pago realizado. Entonces hay que entrar a la hoja de vida de los empleados y actualizar esas fechas. Y listo.
el sistema liquida, trae, y si los conceptos están bien, yo ahí le digo grabar y lo mismo. Lo puedo visualizar y generarlo para imprimirle al empleado, si se necesita. Esto entonces en los casos que yo lo vaya a ejecutar. Eso con respecto a las liquidaciones, yo aquí puedo consultarlas. Si hay varias liquidaciones, aquí me van a salir. Yo puedo consultar por fechas, lo que yo necesite allí. Ya después de tener esas liquidaciones ejecutadas, hago la liquidación de lo que son las provisiones. Entonces aquí por la opción que dice LicaProp o por la que dice aquí liquidación para fiscales, para la misma opción. Igual le decimos nuevo y el sistema aquí yo le digo cuáles nóminas son las que voy a liquidar. Tengo que completar 30 días en los casos de las que son quincenales y en los casos de las que son mensuales, pues solo selecciono la que es el mes y ya. ¿Listo? Pero puedo hacer una sola para todas. O sea, quiere decir que si yo tengo nóminas quincenales y una mensual, dos quincenales y una mensual, las selecciono las tres y el sistema me las va a totalizar. Debo entonces para provisionarlas a todas esas que tengan la N y que yo vaya a provisionar le pongo una S mayúscula. Entonces le pongo ahí S y le digo, ok, aquí no me lo va a permitir porque no completo los 30 días. Ahí siempre me sale que tienen que ser mínimo 30 días. Y el sistema me va a liquidar todo lo que son cesantías, primas, vacaciones, intereses, salud, pensión, todo lo que corresponda, todo lo que paga la empresa por el empleado. Entonces ahí ese es el proceso de la liquidación de las provisiones. Y yo lo que hago es que en la parte de arriba pongo las fechas de cuándo a cuándo, ¿sí? Aquí pongo las fechas el primer día del mes, el último día del mes, ¿sí? Entonces, fecha de la provisión, el último día del mes. Fecha de inicio, primer día del mes y fecha fin, último día del mes. Y listo. Él automáticamente ya me ha traído aquí los valores, yo guardo y listo. Quedó generada la provisión. Esas son las liquidaciones normales que se ubican allí. Liquidación de primas y liquidación de prestaciones sociales son las que se hacen allí. Entonces, para la liquidación de primas, primero se hace por este lado. Entonces, fecha inicial sería, digamos, el 1 de julio al 31 de diciembre del periodo que yo esté liquidando. Digamos, la última que se liquidó fue este periodo. Y aquí pongo cuándo se va a pagar. Que la voy a pagar el 17 de enero, el 17 de diciembre, perdón. Entonces yo le pongo aquí que se va a pagar el 17 de diciembre. Aquí selecciono el documento, lo pongo aquí también. Aquí le digo por tipo de nómina o para todas, dependiendo de lo que yo vaya a liquidar. Eso. Selecciono los datos, le digo aquí promedio validar sueldo fijo, normalmente lo ponemos de esta manera, y le digo liquidar. Después de hacer este documento, debo hacer una nómina para que se me incluya esa prima. Ya depende de cómo ya se vaya a pagar en ese momento, que yo lo voy a incluir dentro de la nómina. Entonces lo pago con la fecha de la nómina. Si lo voy a incluir en un volante independiente, que yo lo voy a pagar el 17, pues entonces iría en un volante independiente. Ya depende cómo se vaya a liquidar. Normalmente cuando llegan esas fechas de liquidación, nosotros enviamos unos videitos donde les explicamos cómo hacerlo por si de pronto tienen alguna duda allí. Pero igual están allí los procesos de eso. Y listo. Ya después de tener las nóminas, pues ya entra ese el proceso de liquidación y demás. ¿Listo? Entonces, por ahora digamos que esa es como la generalidad. Pues me imagino que ustedes ahorita están adelantando información de periodos anteriores. Por ahora lo más importante es que hagan los cambios que les mencionan las hojas de vida, de cambiar los periodos de pago, las horas que trabaja y actualizar las fechas, lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, en estos empleados. Aquí en la información administrativa no tiene que ir la fecha del ingreso del empleado, sino el último pago que se le ejecutó al empleado, dependiendo cuándo ustedes vayan a empezar a liquidar, ¿sí? No sé ustedes desde cuándo están actualizando la información o desde cuándo van a empezar a liquidar en contar. Pues la verdad, yo creería que es mejor empezar este año, Ok, si van a empezar a que es partir de mejor. este año, ujú, que pues digamos que sería lo más, pues para no tener que volverse tanto, ¿no? Pero, ¿qué tendrían que hacer? Entonces, último interés, 31 de diciembre del 2024. Última prima, 31 de diciembre. Últimas cesantías, sí, también 31 de diciembre. Este periodo de las vacaciones, este lo tienen que confirmar con los periodos que hayan liquidado los empleados, porque aquí va el último periodo disfrutado de ese empleado. Es muy importante que lo pongan aquí porque si no, él va a tomar como si yo le debiera desde Se el le 2020 debieron. vacaciones, exacto. O sea, ahí va el último periodo disfrutado de los empleados. De pronto Es ustedes decir, lo que ese tengan sí, bueno, en... lo reviso con lo que hay ahorita y bueno, se colocarían ejemplo.
Si salió ahorita, por decir por poner el ejemplo, que salió el 9, pero está disfrutando el periodo del año pasado. Exacto, ahí iría el periodo del año pasado, ¿sí? No la fecha de disfrute, sino cuál fue el último periodo que se le pagó ahí. Ah, listo. ¿Sí? Ahí va es la fecha del último periodo que se le pagó al empleado como tal. No va la fecha de disfrute, sino el último periodo que disfrutó. Ah, que el último periodo que disfrutó fue del 4 de mayo del 2023 al 4 de mayo del 2024. Eso fue lo que se le pagó, por decir algo. O sea, ahí iría Sí, 4 de mayo del dos mil del dos mil veinticuatro. veinticuatro Ok. Exactamente, sí. Ese sería la fecha que va ahí. Y con eso, ya de ahí en adelante empezamos a liquidar la información de los empleados. ¿Listo? Pues ese Listo. sería como tal, pues obviamente un repaso así muy por encima, pero la idea era como solucionarles duditas y demás. No sé si tengan alguna otra dudita, alguna otra consulta por ahí. Pues por ahora no. De igual manera, Luis, pues yo la consulté con gerencia y pues me dijeron, no, si usted cree que en realidad se necesita la capacitación, pues igual me autorizaron para para Vale. solicitar la paga. Sí, entonces Sí, pues yo me no hay voy a ningún poner en ese problema. tema de validar y mirar y pues en el momento de la ejecución es que me van a de pronto a surgir más dudas y cualquier cosa pues yo le informo. Claro que sí, no hay ningún problema. Igual, cualquier dudita, cualquier solicitud que ustedes necesiten, por favor, nos la hacen llegar aquí al correo de implementación. Es implementación.contar, es este correo, implementación.contar@soportelógico.com.co. Por favor, allí nos dicen, no, necesitamos unas horas, necesitamos alguna cosa, y nosotros aquí les programamos para cuándo y obviamente pues les enviamos la información. ¿Listo? Pues cualquier cosita, cualquier duda, por favor, nos escriben a ese correo y nosotros les programamos. Listo, perfecto. Y Luis, una cosita, en la grabación de esta, ¿tú me la envías ahorita? Sí, señora, yo se las hago llegar ahorita con el actica de lo que trabajamos el día de hoy. Listo, perfecto, Para que por Luis. favor esa actica me la hagan llegar firmadita. Bueno, o sea, yo se las envío Listo, para sí, que por favor señor. por el mismo correo me la hagan llegar. Listo, sí, señor, perfecto. Listo, señora Angélica. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor nos las hace saber y ahí estaremos pendientes. Listo, Luis, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, señora, con mucho gusto. Cualquier cosa estaremos allí pendientes. Listo, sí, señor, gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.